justo ya lo que estaba yo viniendo acá al Hotel Ibis, estaba escuchando a Redondo y es el aniversario, ¿no? Ajá. Felicidades. Sí. ¿Cuánto tiempo van al aire ya? 9 años. 9 añotes. Ah, chéveras. Sí. Nosotros desde el 2016 nomás. ¿Tú estás desde el 2016? 7 años. ¿En el mismo horario o has ido rotando? Yo siempre en el mismo horario, sí. Amigos, amigas de Equinoccio Digital, bienvenidos a un nuevo Confesiones de Equinoccio, desde acá, desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis, que recuerden está ubicado en la avenida Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar. Pueden venir a degustar de sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos. Si nos miran fuera de la ciudad, pues también la mejor alternativa para hospedarse. Hoy en este programa tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, cuyo perfil vamos a conocer este momento. Bienvenido, acá está Quique Vivanco. Enrique, el Quique Vivanco es periodista, locutor y productor con más de 25 años de experiencia. Inició su carrera en radio haciendo deportes y se dio a conocer con éxito a través de los personajes de Josema y Paquirri. Actualmente es conductor de programas en radio, Canela y La Redonda, y en sus perfiles de redes sociales realiza análisis de temas políticos y de coyuntura. Bienvenidos a Confesiones Equinoccio. Quique, ¿cómo estás? Bienvenido a este Confesiones Equinoccio. Por fin te tenemos acá, ha sido más difícil que con el alcalde electo, Pavel Muñoz. Quiero denunciar que yo no he sido el problema. Ustedes me han cancelado un sinnúmero. No, sí, nos estábamos poniendo de acuerdo y algo pasó. Creo que a la Vale le dio COVID. Claro. Algo le dio. Sí, algo pasó en el medio. Pero bueno, lo hemos logrado, estás acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Lleno de proyectos. Sí, siempre hago muchas cosas al mismo tiempo. Ahora hasta tengo hijos. Y hago proyectos de carne y hace hueso. algunos años creo que tienes hijos, ¿no? Sí, desde hace 7 años exactamente. Acaban de cumplir. Están cumpliendo mañana 7 años. 7 años. Este programa de salir ya cuando tengan 7 años y unos días. Claro, 7 años, 15 días. Sí. Proyecto sí, la radio, siempre trabajando en radio desde hace más o menos 28 años. 28 años. Sí, casi ininterrumpidamente. ¿Dónde empezaste radio? La primera radio en la que trabajé, La Planeta, era una radio que ponía rock. Uh-huh. Corría 1995 aproximadamente. Yo estaba graduándome del colegio y entré a la universidad y más o menos al tiempo, por ahí, entré a La Planeta. ¿Y siempre con el Omoto, con Jerónimo Meneses, o algún momento empezaron separados, se han separado? No, de hecho empezamos separados. Nos conocimos en el 2005, aproximadamente, ajá. ¿Pero se conocieron haciendo medios o por fuera? A ver, espérate, sí, es que antes hicimos prensa escrita. En el 2000-2001 empezamos a trabajar juntos en El Clásico, que era un periódico deportivo. Uh-huh. Él redactaba notas fitness de gimnasios, yo hacía más de fútbol y ahí tuvimos algunos años juntos. Pero luego se acabó El Clásico y nos volvemos a topar en La Mega en 2005. Ajá. Entonces sí, pero desde el 2005 hasta hoy, ya van a ser 20 años. Claro. Siempre hemos estado haciendo al menos, pero como mínimo, 1 o 2 cosas juntos. Claro, porque ahora inclusive se volvieron a juntar en la Redonda, ¿no? Porque Claro. Él no estaba haciendo el programa en la mañana. Sí, él salió por unos problemas que tuvo ahí antes de pandemia con el Loco Valdeón. Medios se pelearon, hubo un show, parte realidad. Claro. Y luego yo lo volví a incorporar cuando empezó la pandemia. Digo yo, no como que yo fuera el director. Yo le convencí al Esteban de que me apoye con eso y claro, le puso al enano y luego ya volvió a estar con nosotros en la tarde desde el 2020. Y es este tema de los medios, la radio, ¿es algo que siempre te gustó hacer, que siempre quisiste hacer? ¿O fue un tema así que ya ahí en el colegio por algún accidente llegaste? ¿O siempre te gustó este tema de la comunicación? La comunicación sí, pero es como que la radio un poco apareció y se dieron las cosas y el profesor nos dio la indicación. No, la verdad es que la radio fue como que llegó a mi vida de manera
medio casual, ¿no? Porque a mí me gustaba hablar, o sea, sí me gusta, debo confesar. Confesiones de Equinoccio. Y claro, hablaba y hablaba bastante, y en el colegio hacíamos como una suerte de sketches así, molestando con transmisiones de partidos de fútbol, o hacíamos, o salía con mis amigos de farra y apagaba el radio y yo hacía de radio. Entonces empezaba a transmitir un programa imaginario para 4 oyentes y era divertido. Y claro, en el 95 más o menos, cuando acabó el colegio, vi la ocasión porque mi tío tenía una radio. Entonces yo dije, mi tío, claro, o sea, no tengo ni siquiera que palanquearme, ya está la palanca ahí. Tenías que aprovechar la oportunidad. Entonces le dije, yo quiero trabajar en radio, y me dijo, bueno, pero puedo dar un programa los domingos. Y yo dije, qué hijo de... ni porque soy tu sobrino. Y claro, empecé los domingos a las 3 de la tarde, y de ahí duré unos meses, y luego ya terminé en un horario más estelar con el tiempo. Pero la radio es como que ya no me pude deshacer de ella, que en algún punto quise... El Omoto dice que es como su amante, ¿no? Hablando pendejadas. Pero sí, es como que en un momento algo sabes hacer, ¿no? O sea, en la vida algo aprendiste a hacer. Claro. Y yo aprendí a hacer radio, y claro, al comienzo no era fácil, vivías del canje, de la coproducción, del auspicio que no llegaba, de los tickets para comer menestras. Entonces, al comienzo era horrible, pero con el tiempo, ahora vivo de esto. Claro. Pero después de ¿cuántos años? Claro, claro. O sea, fue un proceso y ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé también. Oye, ¿y cómo nacen los personajes famosos de ustedes? Josema y Paquir, ¿qué hora hasta serie tienen? Esa historia es más complicada. La he contado probablemente unas 179,000 veces. Pero no aquí. Pues, Pero la voy a... Sí, aquí nunca. La voy a contar como nunca la he contado. Tenemos la primicia entonces. Ajá, le voy a meter unos... ¿Has visto que cuando vas envejeciendo? ¿Viste la película Big Fish? Que este man cuenta las historias, pero las cuenta que las endulza, que las edulcora. Y claro, es como que tarde o temprano ya no es la misma historia. Bueno, voy a hacer eso hoy por primera vez. Voy a cambiar la historia. Muy bien. El Pato Borja se raya un día y por alguna razón salen de su elenco el Burrasca, Juan Fernando López, y el Felipao, el Luis Felipe Varas, que eran como la parte humorística, claro, de la Mega en esa época. Y yo y el Omoto, y con otros 2 amigos, Andrés Luna Montalvo y Jorge Valdeón Medina, estábamos haciendo deportes. Y un día yo le acerco y le digo, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿y ahora quién va a ocupar este puesto? Ya tengo listo, dice. Paréntesis. Para todo esto, yo y el Omoto habíamos hecho, más del Omoto que yo la colitaba, unos sketches de las guerras de las galaxias, y que historias como pornografizadas de la guerra de las galaxias. Eran unas parodias que hacíamos, ¿no? Entonces, claro, entre Luke, Leia y por ahí algún otro personaje, el Omoto le metía sexo. Y con dialecto... Y claro, y hablábamos como españoles, y hostia, tío, que me venga, qué delicioso lo que me estáis haciendo, coño. Y estas parodias las hacíamos en el lobby de la radio. Mientras, en algún punto del día, también hacíamos deportes. Entonces, a él se le ocurrió que nosotros éramos 2 niños españoles que nos llamábamos José y Paquirri, y que íbamos a hacer chistes y piropos. Ahí empezó todo. Después nos fuimos al estadio, creo que el mismo día, a ver un doblete, esos en preferencia, y escribimos las biografías de José y Paquirri. Salimos al aire, creo que a los 2 días de eso, o a los 3 días de eso. Y desde ahí nunca hemos dejado de estar al aire. Claro. Ya van a ser 17 años en agosto. Claro. Y han estado en varias radios, ¿no? Han tenido... Algunas. Han estado... Si fuéramos dueños de radio, no estuviéramos de radio en radio. ¿Y nunca tuvieron problema con el nombre, por ejemplo? O sea, que, ¿en qué sentido? El Pato Borja una vez nos quiso seguir un juicio, claro, si a eso te refieres. Claro, claro. Sí, el Pato Borja, cuando sacamos a José y Paquirri de la Mega, porque ya la relación no era sana, y nos fuimos a la EXA, empezamos con el programa. Una vez un amigo del Pato, que era un abogado, nos contó que el Pato le había dicho, sígueles juicio por los nombres. Claro, para ese entonces el Shafa, que es abogado, ya había registrado los nombres. Claro. Entonces es como que ese escándalo se cayó. Pero de ahí tuvimos una pelea con el Pato fea sobre el tema, ¿no? Él decía que los personajes eran de él
y lo decía al aire en programas de radio que no eran de él, que era invitado. Entonces, yo una vez hecho el macho, le llamo y le digo, le escribo por Facebook y le digo que deje de hacer eso, que deje de andar diciendo que sus personajes son de él, porque si son de él, que los haga él. Claro. Le quiero escuchar a ver cómo le sale José Ipaquirri al Pato Borja. Y él me salió con que, nos tratamos pésimo, ya me hice a buenas, pero estuve peleado con el Pato un largo tiempo, principalmente por eso, no me parecía muy leal. Nosotros dejamos la vida en la radio de él. No teníamos un sueldo que digas, quédate con tus personajes. No, ganábamos con las penúltimas. O sea, era duro hacer José Ipaquirri en esa época. Ahora ya no es tanto. Y claro, después ya nos hicimos de buenas. Pero ahora sí vuelvo del paréntesis. Estábamos en paréntesis. ¿Se acuerdan? Sí. Yo ya me olvidé por qué hice el paréntesis. Ya. Y entonces dijo que empecemos y empezamos. Y ahí empezó la historia de José Ipaquirri en la Mega. Fue como medio automático. No hubo como tanto preludio. O sea, era como que salimos al aire y eventualmente todo lo que decíamos sonaba chistoso. Entonces contábamos chistes malos y no eran tan malos. Y claro, los personajes tuvieron un éxito relativo que nos llevó a, después de pelearnos con relativo. Después de pelearnos con él, empezar a transitar radios donde nos trataban bien. O sea, nosotros no es que nos íbamos porque nos peleábamos con la gente. El caso del Pato un poco, pero el resto ya no. Nos íbamos porque nos ofrecían un mejor trato. Claro. Como fútbol, como prostitutas, digamos. Oye, cuando ustedes llegan también a la redonda, llegan también para otro tipo de público, ¿no? Que quizás no les conocía con esos personajes. Al público del fútbol. Claro, pero que ahora ya también les siguen en los otros medios. Hubo un poco de ambas, sí. El barra brava del fútbol ecuatoriano sí nos cogió fastidio al comienzo. Claro. ¿Quiénes son estos payasos? Justo hoy hablábamos de eso al aire. Yeah. Estos no saben de fútbol, vienen a burlarse. Claro, al comienzo la gente de fútbol, ese público futbolero que lo que quiere es que le digas por qué Piovi juega donde juega y por qué se lesionó y qué tiene en la tibia y qué dijo la radiografía y nosotros no vamos a eso. Entonces, claro, la gente al comienzo estaba un poco choqueada y nos rechazaba. Los mensajes de odio allá por febrero de 2016 eran duros. O sea, a ratos yo ponía en Twitter, ¿no? El despliegue de insultos. Empezaba a ver y eso al comienzo, si no estás muy acostumbrado y si no estás con la mente como media programada para que te resbale, claro, no te resbala. Claro. Entonces sí nos afectó al comienzo. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, fue afectó. incómodo, claro. Súper incómodo. Pero después pasó eso un poco lo que tú dices, Héctor. La gente que nos escuchaba por José Ipaquirri se vino un poco al fútbol por nosotros y la gente que nos escuchaba en la Radio Redonda y que nos conoció ahí, también la jalamos un poco a José Ipaquirri. Sí pasó eso, sin duda. Tiene que haber pasado, claro. Oye, hay un mito que se escucha ahí en relación a los medios, y es que los medios de la corporación en la que ustedes están ahora son casi que los únicos en donde los locutores, los coproductores reciben sueldo, que no necesitas llevar un auspicio, que son afiliados y demás, y que por eso inclusive hay esta enemistad con gente de otros medios, ¿no? A ver... no sé si sea mito o es realidad. Es realidad. Esta parte sí que no es mito. No es mito. Verás, hace un rato me preguntaste algo que nunca te respondí. Yo he pasado, o creo que no me preguntaste, pero igual te voy a responder. Yo he pasado por N radios, ¿no? En Planeta estuve un par de años. Después me fui a la radio esta del Erdoiza, del Hernán Erdoiza. ¿Te suena? Creo que esa después terminó siendo, si no estoy equivocado, la Platinum. Pero bueno, eso es polémico porque puede ser que no esté en lo cierto. Pero en esa época se me fue el nombre, Proyección se llamaba. Proyección. Después trabajé en radios públicas, privadas, AMs, FMs, virtuales.
Al final yo llevaba la cuenta, eran como 16, 17 emisoras, entre unas y otras. Y te juro, Héctor, te juro, yo en el 2016 cuando llegué donde los Yunda, conocí el término utilidades. Rol de pagos, hermano, nunca un rol de pagos. Había radios que sí querían hacer un rol de pagos, pero te pagaban, como te decían, te conviene mejor que factures. Y a la final no terminabas siendo de rol de pagos, no terminabas teniendo seguro social, no terminabas teniendo utilidades, décimos, etc. Todos los beneficios de la ley. Y es en La Canela donde realmente conocimos eso, sí. Por primera vez en una radio estuvimos ya con todas las de ley trabajando como empleados enrolados. O sea que estás afiliado al IES 6 años. Sí, alguna vez estuve, yo trabajé vendiendo ropa y ahí me tenían afiliado, pero ahí perdí la antigüedad porque pasaron muchos años. Claro. Pero en lo que se respecta a radio, sí, primera vez. Porque yo trabajé también en radios públicas. Trabajé en la Radio Pública de Ecuador, trabajé en la radio del municipio, en las alcaldías de Augusto Barrera y Mauricio Rodas. Uh-huh. Y en los 3 casos fueron contratos profesionales de servicios. Eran contratos, entonces no había, como estábamos hablando ahorita, lo del rol de pagos. Claro. Entonces acá es la primera vez, ¿no? ¿Y en cuál han estado más tiempo? Yo le he oído, por ejemplo, a Aurelio, que él dice que creo que él dice el 70%. Dice que el 70% de las radios aquí no respetan los derechos laborales de la gente. Claro, claro. En mi caso es del 99%. Porque a mí nunca más me tocó una radio que me diga, ven para afiliarte, hagamos todo. No, es la única vez. ¿En qué radio hemos durado más? En esta. Uh-huh. Sí, estamos en Canela entramos en mediados de enero del 2016, un poco antes que a La Redonda. Y llevamos entonces 7 añitos y 3 meses. Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Eres hincha del Aucas o hincha del Nacional? A nivel local, me gustan ahorita, verás, me alegro cuando ganan el Barcelona siempre. Porque es el equipo de mi papá. Entonces mi papá me llevaba al estadio cuando yo era bien niño y me gustaba el Barcelona. Pero un día me fui a ver Barcelona Nacional en Atahualpa, al revés sería. Y claro, yo decía, ¿esos de rojo quiénes son? Me dice, es un equipo ecuatoriano. ¿Y qué onda con estos manes? No, solo tienen jugadores ecuatorianos. Ese es mi equipo. Entonces me hice hincha el Nacho, fui de la barra, yo era de la Vitrí, viajaba en los buses. Ah, sí, ese nivel. O sea, era hincha así, consagrado un tiempo. Me duró un rato. De ahí empecé a trabajar en radio y un día fui a transmitir un partido del Aucas en el sur, que el Aucas estaba salvando la categoría. O sea, era un partido que necesitaba ganar para no descender. Ese mismo año después terminó descendiendo, pero ese día no. Y fue súper emocionante. Yo transmití el partido, yo narraba para una radio local. Y claro, me emocioné tanto que le cogí un cariño brutal al Aucas. Y de ahí me encanta el proyecto de Independiente del Valle, me encanta que el Independiente esté dando una lección de cómo se puede hacer fútbol y tener éxito en este país sin necesidad de tener 75 años de historia, ¿no? ¿Y eres antiliga o no? Sí, totalmente. Totalmente. Festejo tanto como cuando ganan mis equipos como cuando pierde la liga. No, ya no tanto, ya no tanto. Es que en los 80s la rivalidad con el Nacional era brutal. Claro. Era brutal. Nunca me olvido una racha de 4 años sin perder con liga. El día que nos ganaron. Si no era porque tenía 13 años, me iba a chupar, güey. No, bueno, y el Nacional ha tenido victorias con la liga, pues es el primer equipo que le gana en Casablanca, ¿no? Sí. Sí. La liga no me cae muy bien como equipo, pero no es por lo que podrías pensar. De que estos son unos plásticos o la barra antipáticos y que viven en el pasado, nada de eso. Es por la rivalidad de los 80s. Claro, que ahí la liga no había ganado nada. Básicamente es por eso. Ajá. Claro. Mi antiliguismo. Oye, teníamos un segmento que era antiliguistas. Sí. Sí, y solo se dedicaba a hablar mal de la liga, todo el segmento. Era bueno. Tú relataste fútbol. Sí. Y aquí ahora estás en una radio de fútbol. ¿No está dentro de tus planes no, eso? Para nada. ¿O dicen, no, ustedes se dedican a esto? No, gracias. ¿Es por decisión tuya? O sea, si tú quisieras... ¿podrías? De mi esposa. Es que es como que te quita mucho tiempo. Bueno, claro. O sea, si un domingo agarras viaje, vas al estadio de liga temprano, tienes que ir 2 horas antes, las 2 horas del partido, del tráfico, sacar el carro, se te van 6 horas tranquilamente y se acabó el domingo.
Claro. Entonces, los hijos y yo he preferido no volverme a involucrar en ese tema. Me gustaba, lo disfruté. Tuve la suerte de narrar goles de Ecuador en el Mundial del 2002. Copa América también en Argentina. Pero nunca viajando, solo viendo la tele. Claro, Nunca claro. me tocó viajar, Qué chévere. pero algo es algo. Sí. Sí, nosotros también estábamos transmitiendo, no nos dieron las credenciales este año, pero bueno. Oye, uno de los temas que en los cuales tú te has vinculado, no sé desde hace cuánto tiempo, pero bueno, últimamente estás bien activo, es en el tema de comentar cosas políticas, ¿no? De hacer análisis político. Ahora, es conocido pues tu relación familiar también con Luis Vivanco. ¿Cómo es el tema? Porque también está claro que tienen visiones distintas. ¿Cómo llevan el tema familiar? Porque a veces es difícil, ¿no? Nosotros tengo un chat con mis primos, que no somos tantos, pero tenemos distintas visiones y no ha faltado el tema de que hay alguna discusión y por ahí alguno se haya salido y después haya regresado. Sí ha pasado. Pero no con él. Con él no me ha pasado. Es que mi relación con Luis Eduardo es un poco multicausal. O sea, no es solamente el primo. No. Es mi primo hermano, más hermano que primo. Porque además son contemporáneos. Un poco. Y además somos hermanos de crianza. O sea, crecimos en el mismo edificio, a 2 pisos de distancia. Entonces jugábamos fútbol, nos gustó el fútbol juntos, aprendimos vicios juntos, disfrutamos cosas como el rock juntos. O sea, tuvimos épocas donde coincidimos mucho. Y además somos parientes por los 2 lados. No somos solo primo hermano de parte de papá, que es lo que se entiende por Vivanco. Por ¿no? Vivanco, claro. No, resulta que mi mamá es sobrina de su mamá. Mi abuelita es hermana de la mamá de él. ¿Sí se entiende? Yo me hago un lío, weón, para explicar, digo, la gente no me va a entender nunca. Claro. Lo que pasa es que 2 hermanos, mi papá y su papá, se casaron con una tía y una sobrina. Claro. De este lado. Claro. Entonces, es como... Claro. O sea, más que Era el lío por el lado de papá, que son primos hermanos, es por el otro lado. Y más bien claro, ya es por ese lado de mamá es La mamá era el lío hermana de mi familiar. abuela, Claro, materna. Claro, Entonces hay conexión por los 2 lados. claro. Pero no tienen la misma abuelita materna. Exacto. Pero sí los mismos abuelitos paternos. Claro. Genéticamente debe ser lo más cercano a un hermano. Claro. ¿Me explico? Claro. Claro, es una locura. Claro. Tienes Entonces, las mismas sangre de los 2 lados. Claro. O sea, los mismos orígenes casi exactos de ambos lados. Claro. Entonces sí es bien loco. Y con Luis hemos tenido discusiones de política toda la vida. Y te juro que en muchos temas estamos muy de acuerdo. Y si nos vemos... Bueno, tampoco en el fútbol, ¿no? Porque él es liguista. Sí, pero no creo que nos hemos peleado nunca por política. Con él no. Me he peleado con otros familiares suyos. Con él no. Porque tú también has sido crítico con la posta, ¿no? La posta, ¿qué te puedo decir? Ahora soy usuario. Antes les tenía un poco de alergia. Yeah. Sí, pasaron unos años en los que no podía ver mucho la posta. Y yo le decía, pero no dices una cosa buena del gobierno de Correa, por ejemplo. Y él me respondía, pero ya hay medios que lo están haciendo. Hay un montón de medios, en esa época era Gama, TC, Ecuador TV. Ya ellos están hablando, todas las maravillas del correísmo están hablando ellos. ¿Para qué voy yo a seguir hablando de las cosas buenas? Le digo, pero eso no es. Tú estás seleccionando la información a tu gusto, a tu conveniencia. Hubo varias conversaciones con Luis en nuestra vida, sobre todo en estos últimos 15 años, que yo entiendo que un poco le marcaron. Cositas que yo le dije chiquitas. Y él me reconoce. Por ejemplo, yo le dije un día, que no suene muy feo, pero yo le dije, si no había Correa, vos no serías nadie. Y él me dijo, sí, tienes razón. Pero me reconoció después de 10 años, creo. Claro, bueno, ellos encontraron ese nicho, ¿no? Justamente. Claro. Es curioso. Es como los antiliguistas. Ellos podrían tranquilamente haber puesto, La Posta presenta a los anticorreístas. Y hacer un programa. Hubiera sido más sincero, tal vez. Claro.
Claro. Sí, fueron épocas complejas, ¿no? Tanto esa como esta. Aquí termina la primera parte de esta interesante charla entre Héctor y Quique. Te esperamos la siguiente semana para continuar con la segunda parte de este programa. Somos Equinoccio Digital.